Saludos mis hermanos, Dios me les bendiga grande y poderosamente, como cada semana. Espero que se encuentre bien, que tenga salud, provisión y dirección de parte de nuestro Dios Todopoderoso. En esta oportunidad voy a estar compartiendo con usted una predicación, un mensaje de parte de la palabra de Dios. Y vamos a estar viendo primeramente la carta de Hebreos. Carta de Hebreos, capítulo 11, versículo 8. Carta de los Hebreos, capítulo 11, versículo 8 y 9. Dice así: Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aquí se nos reconoce la fe que tuvo Abraham, el patriarca. Lo primero que se reconoce de él es que tuvo la fe para salir de la tierra donde él habitaba, ¿verdad? El país, la nación a donde él pertenecía, para ir a un lugar que Dios le iba a mostrar. Cuando leemos en el Génesis esta historia, nos damos cuenta que Abraham salió y caminó hasta que un día el Señor le dijo: este es el lugar. Cuando Abraham llega, resulta que él llega a la tierra de Canaán. Y aunque Dios se la prometió a él, no era una tierra que estaba deshabitada, sino una tierra que más bien estaba ocupada. Habían varios pueblos que tenían una cultura, una religión, una forma de vida. Ahora, el Señor le dice algo interesante a Abraham: quiero que vivas como forastero en esta tierra. Y cuando el Señor le dijo forastero, Él básicamente le dice: quiero que seas un extranjero en medio de ellos. Quiero que vamos a decir, no te dejes asimilar por ellos. No vas a adoptar su costumbre, no vas a adoptar su cultura, no vas a adoptar su manera de pensar y menos su manera de hacer las cosas. El Señor se lo dijo a Abraham, se lo dijo a Isaac, incluso también se lo dijo a Jacob. Con todos ellos se mantuvo el pensamiento, se mantuvo la idea: tienen que habitar como forasteros. Ahora, aquí dice algo interesante: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Y la razón de por qué hizo esto es porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es decir, Abraham tuvo el reto por la fe de no dejarse moldear, no dejarse manipular por el mundo que él tenía a su alrededor, sino que más bien se viera como un ciudadano de los cielos, como un ciudadano del reino de Dios, y que llueve, trueno, relampaguea, él fuese capaz de mantener esa identidad. Eso nos lleva a la carta del apóstol Pedro, que hemos estado estudiando recientemente. Y si vamos al capítulo 2, versículo 11, nos dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Entonces fíjense que Abraham, por la fe, tuvo que vivir como un extranjero en la tierra prometida. Y hoy en día, ahora nosotros que estamos en Cristo, se nos hace el mismo llamado a vivir como un extranjero,
a vivir como un peregrino. Entonces, en esta oportunidad, quiero compartirle por lo menos 3 cosas que nos van a ayudar a ser unos extranjeros y peregrinos en este mundo. Señor mi Dios, mi amado Padre Celestial, te doy gracias, mi Cristo Jesús, por este tiempo, por esta oportunidad. Sé tú, Señor, ayudándonos a entender tu palabra. Sé tú, Señor, ayudándonos a ver y comprender por qué es tan necesario que nos identifiquemos más contigo que con este mundo, que con esta realidad temporal y pasajera. Te pido seas tú guiando esta predicación, este mensaje, y permite que cada uno de los hermanos que está viendo o está escuchando pueda recibir de ti lo que se necesita para su corazón. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, antes de desarrollar, en 1 Pedro capítulo 2, versículo 11 nos dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Ahora, ¿qué es un extranjero? Es una persona que se encuentra en una nación a la que no pertenece. ¿Sí? Todos nosotros pertenecemos, humanamente hablando o terrenalmente hablando, al lugar donde nacimos. ¿Sí? En mi caso, nací en Venezuela, entonces terrenalmente soy venezolano. Y fuera de Venezuela, pues soy un extranjero, porque el lugar al que terrenalmente pertenezco es a Venezuela. Ahora, ¿qué es un peregrino? Un peregrino es una persona que está de viaje, está de pasada por un lugar, por lo que no está buscando nacionalidad, no está buscando el derecho para pertenecer a ese lugar, ¿sí? Hoy en día hay personas que, claro, con todos los problemas ahorita que hay para los aeropuertos y las cosas, muy poca gente está volando. Pero antes del virus, la gente podía viajar y visitar. Iba, visitaba y regresaba a su lugar de origen. O sea, eso es un peregrino. Ahora, lo interesante es que Dios quiere que nosotros desarrollemos la identidad de extranjeros y peregrinos estando aquí en la tierra. Ahora, ¿cómo puede ser esto posible? Si vamos rápidamente a la carta de Efesios, capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 18, hablando del Señor Jesucristo, dice: porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Gracias a Cristo Jesús, a nosotros, los que creemos en Él, se nos ha dado la oportunidad de ser parte del pueblo de Dios. Por lo que, si usted ha recibido a Cristo, usted automáticamente ha cambiado de nacionalidad. Ahora, usted ya no es venezolano, ahora usted ya no es colombiano, español, estadounidense, no sé qué nacionalidad tenga. Pero el asunto es que al recibir a Cristo, esa ciudadanía con la que usted nació ha quedado a un lado. Y ahora usted es ciudadano de los cielos. Ya no es un extranjero, ya no es un advenedizo, ahora es un conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Pero ahora que eso ha ocurrido con usted, entonces usted está llamado a tener identidad, a tener pertenencia con el reino de los cielos, en lugar con el lugar donde usted se encuentra aquí en la tierra. Ahora,
Cuando eres extranjero, tú perteneces a otro lugar y el lugar donde te encuentras, pues no es familiar, no es algo conocido, sino más bien resulta algo bastante extraño, bastante diferente, ¿sí? Ahora, hay extranjeros que, aunque viven mucho tiempo en un lugar que no es su nación, mantienen sus costumbres, mantienen su manera de pensar, mantienen vamos a decir, su cultura, a pesar de los años que pasan en otro país. Por lo menos recuerdo mucho al misionero Eduardo Bernoy. Él estuvo, si mal no recuerdo, unas 2 décadas en Venezuela. Y con todo que tuvo 2 décadas en Venezuela, él seguía celebrando su acción de gracias, seguía hablando inglés, claro, no con los venezolanos, pero él seguía hablando inglés con otras personas que hablaban también el idioma. Él mantuvo muchas, bueno, uno iba a su casa y veía banderas de Estados Unidos por todas partes, el águila calva por todas partes. Uno no iba a ver un turpial, una guacamaya en su casa, era el águila calva, ¿sí? Pero era porque él mantenía esa identidad con su nacionalidad. Como también hay casos de personas que les toca ser extranjeros en otro lugar y ya al mes, ya al año, se olvidaron de dónde venían y se han adaptado completamente al lugar donde están. Hoy en día, ahora que hay muchos venezolanos en el extranjero, es fácil notar cómo algunos venezolanos han cambiado su manera de vestir, han cambiado su manera de hablar, algunos incluso han cambiado hasta su acento, ¿verdad? Entonces vemos cómo ya no eres tan extranjero porque has asimilado, te has adaptado al entorno a tu alrededor. ¿Y para qué comento esto? Cristo Jesús quiere que mientras estamos aquí en la tierra, nosotros tengamos tanta identidad con el reino de los cielos, tengamos tanta relación con el reino de los cielos, que parezcamos extranjeros y peregrinos en el lugar donde estamos. Ahora, en esta oportunidad quiero compartirte 3 cosas que todo creyente debe tener para ser un extranjero, ser un peregrino en esta tierra. Número 1, para ser un extranjero, para ser un peregrino en esta tierra, debes tener motivaciones diferentes. Debes tener motivaciones diferentes. Para eso, quiero que leamos 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14 y 15. Nos dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Para las personas que no conocen a Cristo, sus motivaciones, lo que los anima, lo que los enciende, lo que los impulsa, está muy relacionado a la carne. De hecho, en la carta de Efesios, se nos habla que antes de que nosotros viniésemos a Cristo, éramos hijos de ira. ¿Y qué era un hijo de ira? Una persona cuyos pensamientos, voluntad y sentimientos están controlados por las sensaciones de la carne. Es básicamente la programación de: si en mi interior lo deseo, entonces voy a ir y lo voy a hacer. Y hay deseos que son buenos, pero hay deseos que son malos. Ahora, si hay algo que te ayuda a identificarte como extranjero de este mundo,
es cuando tus motivaciones cambian. Cuando no es tu carne la que te impulsa, no es tu carne la que te controla, sino el Espíritu de Dios. La programación natural del ser humano es reaccionar en base a los deseos de mi carne. Para bien, para mal. Cuando un creyente puede dejar de responder a lo que su carne le pide, a lo que su carne quiere, créeme que la gente lo va a notar. Y se te van a quedar viendo como si tú fueses E.T. el extraterrestre. Mira, o sea, mira qué bicho tan raro, qué cosa tan rara. O sea, a él lo insultan y él no insulta. A él le dicen una grosería y él dice un cumplido. A él le dan una maldición y él bendice. Qué bicho tan raro, qué cosa tan rara, porque todos los seres humanos acá devolvemos mal por mal. Pero este no sé de dónde vino, porque le hacen mal y responde con bien. Entonces, si queremos ser extranjeros, nuestras motivaciones tienen que cambiar. No puede ser la carne, nuestros sentimientos, los que nos gobiernen y los que nos controlen, sino que tiene que ser el Espíritu Santo quien verdaderamente nos impulse. Ahora, hermano, escúchame bien. Sé que este tiempo que algunos han estado desconectados de la iglesia, de las predicaciones y de los hermanos y la cosa, sé que en algunos la carne ha ganado más fuerza, la carne ha ganado más efecto, ¿verdad? Y quizá ya no tienes ganas de leer la Biblia, ya no tienes ganas de orar, ya no tienes ganas de buscar a Dios, quizá ya no tienes ganas ni siquiera de compartir con otros cristianos. Pero date cuenta que si sigues esos pensamientos, simple y llanamente estás haciendo la voluntad de la carne. Ahora, la carne nos hace pensar que lo que hacemos para el Espíritu es una obligación, es una carga, es un peso. Pero la realidad es que cuando nos damos esa oportunidad de andar en el Espíritu, de vivir en el Espíritu nos enciende y disfrutamos las cosas que hacemos para el Señor. Pero hoy en día hay mucho creyente que se deja manipular por su carne. La carne me pide y yo le doy. Nos dice el versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Le cuento un secreto, no lo vaya a divulgar. Pero de niño y de joven, mis padres me prohibían decir groserías. En mi casa, frente a ellos, yo no podía decir groserías. Y claro, cuando entré al liceo, todo el mundo decía groserías. Y más bien la gente me veía extraño porque yo no las decía. Y yo decía, no, es que yo no puedo decirlas porque mi papá y mi mamá me lo prohibieron. Hasta que vino un amigo y me dijo, no, pero es que tu mamá y tu papá no están aquí. Y para mí eso fue liberador, porque entonces dije, sí, es verdad, ellos no están aquí. Y comencé a decir groserías, y groserías bastante fuertes, bastante intensas. Hoy en día más bien me sorprendo de dónde me salieron a mí tantas malas palabras. Y recuerdo que cuando llegué a Cristo, una de mis primeras luchas fue dejar de decir groserías. Porque yo quería predicar, yo quería testificar, yo quería hablar de Cristo. Pero yo decía, si se me sale una grosería mientras estoy hablando de Cristo, la gente me va a decir de hipócrita para arriba. Y lo admito, siendo nuevo creyente, había gente que me hacía molestar, había gente que me hacía enojar, y en mi interior yo quería venir y soltar esa tremenda palabrota. Pero el Espíritu me convenció de que yo debo cuidar las palabras que salen de mi boca.
Y recuerdo lo sorprendido que estaban mis compañeros de clase cuando luego de haber tenido una boca tan vulgar, dejé de decir grosería. Entonces, le cuento ese testimonio pequeño, pero quizá usted tiene algún testimonio más grande con algún otro deseo. Pero ¿qué es el asunto? Nuestra carne nos impulsa a pecar. Y cuando la obedecemos, cuando ponemos en práctica lo que ella quiere, entonces terminamos siendo un ser humano común y corriente como el resto. Cuando nos dejamos llevar por nuestro enojo, por la envidia, por la ira, por el chisme, por la lujuria, por la inmundicia, terminamos siendo como cualquier otro creyente. Pero en ese momento que decidimos ponerle freno a nuestra carne y más bien entregarnos a los deseos del Espíritu, la gente comienza a notar una diferencia y dice, este no es de aquí de la tierra, este tiene que ser un extranjero. Entonces, ¿cómo ser un extranjero y un peregrino? Número uno, tienen que cambiar sus motivaciones. Poner a un lado las motivaciones carnales por las motivaciones espirituales. Número dos, tiene que cambiar su perspectiva. Tiene que cambiar su manera de ver la vida. Cuando yo era joven, o mejor dicho, cuando yo era muchacho, porque todavía soy joven, ¿sí? En la flor de la juventud. Pero cuando yo era muchacho, mi plan de vida era estudiar la universidad, graduarme de una carrera con la que pudiese tener mucho dinero. Y con ese dinero, pues, comprar casa, comprar carros, poder viajar, comprar accesorios. Para mí, lo que le iba a dar sentido a mi vida era tener una carrera que me permitiera tener dinero para poder hacer lo que yo quisiera. Y en mi óptica humana juvenil, ese era el éxito. Eso era la vida. La vida es alcanzar tus metas, lograr tus proyectos y gloria. Para mí eso era éxito. Pero luego que llegué a Cristo, me doy cuenta que la vida es alcanzar los propósitos de Dios. La verdadera vida es conocer al Señor Jesucristo, seguirle y crecer en el Espíritu. Eso es vida. Pero hoy en día pensar de esa manera es algo muy extraño para los seres humanos. El ser humano común y corriente, ¿qué está buscando? ¿Qué quiere? Quiere alcanzar metas, quiere lograr objetivos, quiere éxito, riqueza, dinero, gloria. Y entrega su vida a eso. Hay otros que quieren placer y entregan su vida al placer. Hay otros que quieren lujos, hay otros que quieren fama, hay otros que quieren cosas materiales, hay otros que no saben qué quieren. Pero la vida del ser humano no trata de eso. Cristo Jesús nos está dando esta oportunidad de eternidad. Nos está dando la oportunidad de tener gloria con Él. Y debemos ser sinceros, es una manera muy distinta de ver la vida. En el mundo la vida es para lograr lo que nosotros queremos. Y en Cristo la vida es lograr lo que el Señor quiere. Si nos ponemos a ver 1 Pedro capítulo 2, versículo 20 y 21 dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno y sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Es decir, para el humano común y corriente, que no está conectado al reino de los cielos, la vida es
lo que él puede lograr, lo que él puede hacer, lo que él quiere tener. Pero desde la óptica cristiana, la vida es seguir el ejemplo de Cristo. Y Cristo, miren el ejemplo que nos está colocando. Él vino para servir a otros. Y sirviendo a otros estuvo dispuesto a sufrir y a padecer para luego alcanzar gloria. Entonces ese es el camino que Cristo Jesús trazó para nosotros. El camino de un siervo que está dispuesto a sufrir, a pasar pruebas para luego alcanzar gloria. ¿Sí? Se da cuenta que son dos caminos muy distintos. El camino del ser humano es obtener poder, obtener riquezas para ser servido, ¿verdad? Para obtener de los demás. Pero el camino en Cristo es servir a otros, ser siervo, estar dispuesto a pasar dificultades, a pasar pruebas, para luego, con Cristo Jesús, tener gloria. Entonces, no podemos ser extranjeros en este mundo si tenemos las mismas metas y las mismas aspiraciones que tiene el resto de las personas allá en la calle. No digo que tener una carrera sea malo. No digo que querer comodidades para la familia sea malo. No estoy diciendo que querer tener prosperidad sea malo, no. Pero si tú piensas que tu vida sirve solamente para eso y que la mayor meta que tú puedas alcanzar es eso, entonces eres un ser humano común y corriente, como el resto de las demás personas en la calle. Pero si para ti la vida es, bueno, yo voy a pasar lo que tenga que pasar, a sufrir lo que tenga que sufrir, a servir como tenga que servir, para luego alcanzar gloria con Cristo Jesús, entonces ahí es cuando eres un extranjero. No perteneces a esta tierra, sino que perteneces al reino de los cielos. Hoy en día, esta situación ha puesto muy a prueba en dónde realmente está nuestro corazón. Hoy en día muchas personas, con todas las dificultades y con todas las pruebas, dicen, bueno, no tengo tiempo para Dios porque tengo que resolver qué voy a comer, cómo voy a vivir, cómo voy a tener, cómo voy a resolver. Y eso solamente ha demostrado que no eres un extranjero, eres un humano común y corriente, siguiendo la corriente de este mundo. Pero aquellos cristianos que en medio de esta situación han dicho, si es verdad, hay que buscar qué comer, hay que buscar techo, hay que buscar cubrir nuestras necesidades, pero no podemos poner a un lado a Cristo Jesús. No podemos abandonar nuestra vida espiritual, no podemos dejar de buscar al Señor, no podemos dejar de amarlo. Son los verdaderos extranjeros. Entonces, gloria a Dios por los extranjeros y peregrinos que al sol de hoy siguen dando testimonio. Hay gente que de verdad se impresiona y le llama mucho la atención cómo los cristianos siguen buscando a Dios y siguen siendo fieles a Dios, a pesar de que no es fácil, a pesar de que no es sencillo. Déjenme decirles, mis hermanos, que los cristianos venezolanos son, o mejor dicho, en estos tiempos se han convertido en una tremenda bendición y un tremendo testimonio para cristianos en otras partes del mundo. Porque cuando ven que no hay mucha comida, cuando ven que, mira, no hay gasolina para el transporte, cuando ven que, mira, hay problemas de salud y todo, pero a pesar de eso, buscan la manera de seguir adelante para el Señor, buscan la manera de seguir alcanzando las metas del Señor. Cristianos venezolanos están confrontando la fe de muchos otros cristianos en otras partes del mundo, que teniendo facilidades y que teniendo comodidades, no han utilizado nada, o no han utilizado todo lo que tienen para glorificar al Señor. Entonces, Dios les bendiga si usted está siendo un extranjero, si usted está siendo un peregrino, mostrando que tiene motivaciones diferentes, pero también mostrando que tiene una perspectiva de vida distinta, que no está poniendo su corazón hacia lo material y hacia lo terrenal, sino que está poniendo su corazón
hacia arriba, hacia el cielo, hacia las cosas que son de Dios. Lo tercero que nos puede ayudar a mostrarnos como extranjeros y peregrinos es la forma. La forma en que llevamos nuestra vida, o pudiéramos decir, la manera en que vivimos. Cada cultura tiene formas muy distintas de reaccionar, ¿sí? Por ponerles un ejemplo, en España, antes del coronavirus, las personas están acostumbradas a saludarse con 2 besos. No uno, sino 2 besos. Claro, más que todo entre hombre y mujer. Todavía no he visto al primer hombre que quiera darle 2 besos a otro hombre, por lo menos no en la iglesia. Ahora, es muy llamativo porque si uno venezolano, uno está acostumbrado a dar un solo beso o en todo caso la mano. Pero cuando te saludan de esa manera distinta, tú te das cuenta de que, epa, tú no eres venezolano porque no haces las cosas así, ¿sí? Por ejemplo, hablando de forma, el venezolano está muy acostumbrado a comer arepa. Y estamos tan acostumbrados a comer arepa que pensamos que el resto del mundo come arepa también. Pero de repente si vas a los Estados Unidos, en el desayuno no te van a servir una arepa. Te van a servir una panqueca, te van a servir un waffle. Y uno dice, epa, ¿dónde está la arepa? Entonces, cada nación tiene una forma. Cada nación tiene una cultura y tiene una manera de hacer las cosas. Y esas maneras en cada nación son muy distintas. Por lo menos hasta en Colombia. Venezuela y Colombia son vecinos. Pero las arepas en Colombia son distintas a las arepas en Venezuela. Una de las arepas en Venezuela pues son lo suficientemente grandecitas como para uno abrirlas y rellenarlas. En cambio, hay colombianos que se comen la arepa como si fuera una galleta, le colocan las cosas encima y se comen la arepa como si fuese una galleta untada, una cosa así. Y eso que somos países vecinos. Entonces, la forma, la manera de hacer las cosas puede mostrar que tú eres un extranjero y que tú eres un peregrino. En este caso, podemos ir a 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 12. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Hermano, cuando uno ve a las personas en la calle, a uno le llama mucho la atención personas que son simpáticas y personas que son amables. Porque el simpático y el amable no es la norma. Hay mucha gente que es muy repugnante, hay gente que es muy áspera, hay gente que es muy antipática. Y tristemente con todos los conflictos que hay a nuestro alrededor, las personas cada vez más están perdiendo buenas costumbres, buenos modales, ¿sí? Por eso es tan llamativo una persona que llueve, trueno, relampaguee, sea amable, sea simpática. A mí me confronta mucho cuando los creyentes tienen una imagen de amargados, de antipáticos, de repugnantes, pero luego viene alguien que no conoce a Cristo y lo tienen como el simpático y como el buena gente. Cristo nos dice que como creyentes debemos llenarnos de amor. No un amor que salga de nuestro corazón, porque de nuestro corazón no nace ese tipo de cosas. Pero la idea es que nos llenemos del amor del Espíritu para que el amor del Espíritu nos permita ser una fuente de amor para otras personas. Al punto que las personas vean nuestra relación en la iglesia, vean nuestra relación como hermanos en Cristo
y se den cuenta que la iglesia es como un lugar aparte, un lugar distinto a todos los lugares que hay en la tierra. Dice finalmente, sed todos de un mismo sentir. Es decir, que seamos capaces de ponernos de acuerdo. Entre seres humanos comunes y corrientes, ponerse de acuerdo es algo bastante difícil, pero entre cristianos debería ser fácil. Entre crédulos es difícil porque cada quien tiene su opinión, pero entre creyentes debería ser fácil porque todos deberíamos compartir la misma opinión. Cristo es el que tiene razón, Cristo es el que tiene la verdad, vamos a hacer lo que Él dice como Él lo dice, y el Espíritu nos debería impulsar a eso. Por eso, si algo debería caracterizar a la iglesia es que todos tengamos unidad, o sea, que tengamos unidad, que tengamos un mismo sentir, que estemos dispuestos a apoyar, o sea, que seamos capaces de, por Cristo Jesús, tener todos la misma óptica, ¿sí? No se trata de tener la misma opinión, porque es muy difícil, aún entre cristianos, que todos podamos tener la misma opinión, pero que seamos capaces de ponernos de acuerdo en lo que Dios dice, ¿sí? Cuando lo hacemos, como los seres humanos están tan acostumbrados a tener caos y conflictos entre ellos, cuando lo logramos, la gente se sorprende y reconoce que Dios está entre nosotros. Luego dice, compasivos. Cuando hablamos de compasivos, a veces la gente confunde compasivo con lástima. Lástima es mirar a alguien y decir, ay, pobrecito, ojalá alguien lo ayudara. Pero compasión es tener ese deseo de invertirte en la persona. Cristianos debemos ser compasivos. Cristianos debemos mostrar a las personas que nos interesan sus vidas, que nos preocupamos, aunque quizás no hay una conexión natural, no hay algo que nos obligue, no hay algo que nos... Sí, no hay una obligación por delante, pero de igual manera hay algo en nosotros que bueno, el Espíritu Santo nos lleva a comprometernos con las vidas de otros. Es importante que seamos compasivos, amándonos o amándoos fraternalmente. Algo que a mí me llamó mucho la atención fue cuando comencé a conocer cristianos de otras iglesias en otras partes. De ahora, al sol de hoy me sigue sorprendiendo cómo uno llega a otra iglesia y de repente, bueno, ¿quién es? Es un hermano en Cristo. Es un hermano. Y te tratan con la confianza y con el cariño como que si te conociesen de hace mucho tiempo, solamente por el hecho de saber que estás en Cristo. Que cristianos sean capaces de hacer sentir a otros como familia es una manera de demostrar que somos extranjeros en este mundo. Porque normalmente el ser humano trata bien a quien lo trató bien. Normalmente el ser humano trata bien a algún familiar, a algún compañero, a alguien que hay algo de por medio. Pero cuando los cristianos podemos mostrarnos amor los unos por los otros, porque tenemos a Cristo de por medio, entonces ahí es cuando la gente ve, este no es normal, este no es de aquí. Dice, misericordiosos, amables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Cuando Cristo Jesús estuvo en la cruz, mucha gente lo vio. Los gobernadores, los sacerdotes le gritaban, tú que salvaste a otro, ¿por qué no te salvas a ti mismo? El pueblo se burlaba de él, los soldados se burlaban de él. El mundo, o sea, todos los que estaban allí estaban presentes para humillarlo, para despreciarlo, para maltratarle. Y de repente, junto a Cristo, hay dos malhechores. Y estos dos hombres ven lo que todo el mundo está diciendo, lo que todo el mundo está haciendo. Uno de ellos decide seguir la corriente y decide burlarse de Cristo. El otro decide reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, como el Dios verdadero,
e incluso le pide la salvación. Y esto aparece en Lucas 23 y es una escena que siempre me llamó poderosamente la atención porque siempre siempre medito en esto. ¿Cómo hizo ese hombre para reconocer a Jesús como Dios? Si Jesús en ese momento era un cuerpo deformado, destrozado, ensangrentado, humillado, ¿cómo hizo ese hombre para, sin milagros, sin alguna demostración sobrenatural de poder, decir que Jesús es Dios? Y la única pista concreta que da ese capítulo es que, estando Jesús en la cruz, Él dice: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. La gente lo estaba maldiciendo. La gente lo escupió, le arrancó la barba, lo golpeó y ahora estaban disfrutando de su aflicción. Y lo que sale del Señor es decir: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Yo creo que ese hombre en la cruz, al ver que Jesús no devolvió maldición por maldición, sino que más bien pidió perdón y pidió una oportunidad para sus transgresores, para sus torturadores. Creo que fue la prueba que este hombre necesitó para darse cuenta de que él no es un ser humano. Porque un ser humano no se comporta así. Los seres humanos no aman de esa manera. Los seres humanos no muestran esa misericordia, no muestran esa compasión, no muestran ese amor. Si Él lo puede mostrar es porque no es de este mundo. Y si no es de este mundo, es Dios. Hermano, eso debería ocurrir en la vida de los cristianos. La gente debería ver nuestra manera de ser, nuestra forma de ser. Y eso debería llevarles a decir: yo veo cómo Él habla, yo veo cómo reacciona, yo veo cómo se comporta, yo veo cómo es su iglesia, yo veo cómo son los hermanos de su iglesia, y hay una relación especial, hay amor, hay paciencia, hay bondad, hay mansedumbre, hay los frutos del Espíritu Santo. Yo creo que si mostramos ese testimonio, la gente va a decir: estos no son de aquí. Y si no son de esta tierra, tienen que ser del cielo. El Señor Jesucristo dijo que si sus discípulos muestran amor, que si los que dicen ser sus discípulos muestran amor los unos por los otros, la gente en la calle va a reconocer que somos discípulos de Cristo. Entonces, hoy en día, los ciudadanos del cielo somos embajadores de Dios en la tierra. Y nuestro trabajo como extranjeros es ayudar a los que todavía no son parte del reino de los cielos a que puedan llegar a obtener la ciudadanía del reino de Dios. Pero para que podamos cumplir ese trabajo como embajadores, tenemos que ser extranjeros, tenemos que ser peregrinos en este mundo. No dejarnos llevar por la corriente, no dejarnos llevar por la manera de ser, no dejarnos llevar por cómo todo el mundo está haciendo las cosas, sino poder ir contracorriente y mostrar que tenemos una motivación distinta. No nos impulsa nuestra carne, nos impulsa el Espíritu de Dios. Mostrar que tenemos una perspectiva distinta. No voy a usar mi vida para obtener todo lo que quiero, sino que más bien mi vida es una herramienta, es un instrumento en las manos de Dios, y para mí vivir es Cristo. Que puedan ver que tenemos una forma, una manera de ser distinta. No porque tenemos una Biblia en la mano, no porque vamos un domingo al local, no porque tenemos una vestimenta llamativa, porque usamos corbata, porque usan falda, sino porque nuestro carácter es como el de Cristo, que en lugar de dar maldición por maldición, dio bendición, mostró misericordia, compasión, amor, mostró a Dios en su vida. Entonces, hermano amado y querido, yo le animo que hoy más que nunca usted busque ser un extranjero y un peregrino en este mundo, considerándose ciudadano de los cielos.
El Señor le bendiga grande y poderosamente.